Seguimos en la noche. El reclutamiento forzado de menores por parte de los grupos terroristas FARC y ELN han sido tema de preocupación en prestigiosos organismos internacionales como Human Rights Watch, la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas. En 17 países del mundo son reclutados niños como soldados, según Amnistía Internacional y la organización Save the Children. Países como Afganistán, India y Tailandia en Asia o Libia, Somalia y Sudán en África hacen parte de esta deshonrosa lista, de la que también hace parte un país suramericano, Colombia. Imágenes como estas evidencian cómo los menores de edad en Colombia son usados por los grupos terroristas como miembros de sus filas. Esta práctica ha sido condenada por numerosas organizaciones defensoras de los derechos humanos. Human Rights Watch, en su más reciente informe, denunció cómo las organizaciones criminales de las FARC y el ELN reclutan menores. Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, siguen cometiendo serios abusos en contra de civiles. Las FARC en particular están envueltas en asesinatos, amenazas, desplazamiento forzado y reclutamiento usando niños soldados. La Corte Penal Internacional es otra de las instancias en el mundo que ha demostrado su preocupación por el involucramiento de menores en el conflicto armado. En su reporte de noviembre de 2012, señaló a los grupos terroristas de las FARC y el ELN como los principales responsables de esta práctica, que es catalogada como un crimen de guerra. Las FARC y el ELN han sido identificados como los principales autores del alistamiento, reclutamiento y utilización de niños soldados en el contexto del conflicto armado interno. Un informe de marzo de 2012 del Secretario General sobre los niños y el conflicto armado en Colombia va aún más allá y muestra un crudo panorama de la situación de los menores que viven en zonas de riesgo. En febrero de 2010, miembros de las FARC-EP convocaron a una reunión de una comunidad local en Antioquia durante la realización de un censo de niños e informaron a la comunidad de que volvieran para reclutar a todos los niños mayores de 8 años. De acuerdo con el reporte de Naciones Unidas, los grupos terroristas utilizan a los niños para fabricar e instalar minas antipersona, adquirir medicinas y realizar tareas de inteligencia. La utilización de niños por parte de las organizaciones criminales se extiende incluso a prácticas más crueles como el terrorismo suicida. Un menor fue utilizado como terrorista suicida. En marzo de 2010, en Nariño, las FARC-EP usaron a un niño de 12 años para portar explosivos. Cuando este se aproximó a la comisaría de policía, los explosivos fueron detonados por control remoto y el niño estalló por los aires. Un crimen de guerra, un crimen cometido por organizaciones terroristas también en países como el Congo, Somalia, Yemen, Irak, Mali, reclutar a menores de edad para hacer parte de la violencia. Señor Angelino Garzón, las víctimas son los niños, son las niñas y están en el 5º punto de la mesa de negociación que se está llevando a cabo en La Habana, Cuba. ¿Usted sí cree que al gobierno colombiano le importe tratar este tema? Vea, yo creo que lo más importante es que el gobierno nacional tiene en su agenda que hoy tenemos que proteger a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en nuestro país dentro de una relación de derechos y deberes. Los niños, niñas y adolescentes y jóvenes con relación ante el Estado y ante la sociedad tienen ante todo derechos. El derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Hoy todos los gobernantes locales o regionales, conjuntamente con el gobierno nacional, tenemos que garantizarle a cada niño o niña en nuestro país y a cada adolescente o joven como una manera de protegerlo y política preventiva frente al reclutamiento forzado, llevarlo a la educación, llevarlo a la salud y a la alimentación. Un niño bien educado, un niño bien, con buena salud y bien alimentado, muy difícilmente va a un grupo armado ilegal. Pero permítame decirle, la práctica de organizaciones armadas ilegales como la guerrilla, llámese Paro, Ejército de Liberación Nacional, de reclutar forzosamente niños, niñas, adolescentes y jóvenes es una práctica profundamente contrarrevolucionaria. Es contrarrevolucionario reclutar niños o niñas, adolescentes o jóvenes. Y será profundamente revolucionario el día que la guerrilla, llámese Paro, Ejército de Liberación, lo mismo que las bandas criminales del narcotráfico, le digan a la sociedad: a partir de hoy cesamos cualquier práctica de reclutar forzosamente a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes de nuestro país.
Señor Diego Molano, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro de los menores que han ustedes podido reportar y que llegan a los programas de reinserción, también han tenido reporte de que los que están siendo abatidos, los que están cayendo en la guerra, son niños en medio de los combates, de los enfrentamientos que hay entre la fuerza pública y las organizaciones criminales. Por supuesto, en todos los procesos, cuando un niño llega que tiene un acompañamiento en el programa Desvinculados por parte de un defensor de familia, se levanta una historia. Esas historias deben ser fuente para que en el futuro en Colombia se dé justicia, verdad y garantía de no volver a repetir una situación como esas. En la mayoría de esas historias que estamos colocando a disposición de la Fiscalía se evidencia el caso propio del niño o la niña, pero también la información relevante de cómo se abusa, cómo se maltrata y cómo hay otros niños que están cayendo en filas porque son reclutados y aún siguen siendo parte de las filas. Por eso es fundamental esta información y que la Fiscalía y el sector de la justicia actúe. Lo que no es posible es que tengamos en todo este periodo de tiempo hasta ahora 2 sentencias contra, por ejemplo, procesos de justicia y paz en contra de estos grupos o de estos líderes que reclutan a nuestros niños. De hecho, allí es una de las grandes tareas que tenemos con verdad y justicia. Señor Molano, ¿esto significa que Colombia todavía está vulnerable al reclutamiento? ¿Los jóvenes, los niños colombianos aún podrían seguir siendo seducidos por estos criminales a pesar de las noticias que a diario registran hechos atroces de terror? En Colombia venimos avanzando de forma decidida en seguridad, la presencia de fuerzas militares y de policía en todo el territorio nacional, la presencia del Estado con sus programas nos ha permitido avanzar. Sin embargo, aún en ciertas poblaciones, 120 municipios identificados por la Comisión de Prevención del Reclutamiento Forzado Ilegal que lidera la Vicepresidencia de la República, aún tenemos alertas de reclutamiento y por eso el esfuerzo más grande que estamos haciendo es prevención. Prevención con mucha seguridad, como lo que hacen nuestras fuerzas militares y de policía, pero prevención también desde la perspectiva social, con presencia de las instituciones como el ICBF, con un programa que tenemos que se denomina Generaciones con Bienestar, para que los niños no solo estén estudiando, sino que en su tiempo libre tengan la capacidad de desarrollar su proyecto de vida, podamos poner alertas a tiempo. Y aquí el entorno protector más importante es la familia, es el barrio, es la comunidad, es la vereda. Allí están enfocados los 2 esfuerzos de protección y de prevención que desarrollamos como gobierno colombiano. Básicamente, y dentro de esta estrategia que plantea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, señor Molano, ¿cuál puede ser el llamado a las autoridades, a padres de familia, también a los organismos del Estado encargados de atender localmente en gobernaciones, en alcaldías, a estos menores de edad que por desatención, como lo decía usted, incluso por problemas económicos, terminan accediendo a ser parte de una organización criminal? Aquí el llamado principal es a las familias. Mire, la semana pasada una niña en Meta me contaba cómo un factor que detonó que ella aceptara esos llamados y engaños de la guerrilla fue porque en su casa era golpeada por su padre. La violencia intrafamiliar, el abuso que se presenta es un factor que detona posibilidades de que los niños vayan a las filas. Entonces, el primer llamado es a la familia para que se convierta en un entorno protector donde haya mucho amor, mucha disciplina, mucha protección. Lo segundo tiene que ser el entorno de la comunidad tiene que defender a sus niños. No podemos permitir que nuestros campeones y campeonas sean llevados, allí hay que denunciar, no se puede tolerar ningún abuso o manipulación por parte de estos grupos. Y el tercero es a las autoridades locales, porque es allí en cada municipio colombiano, en Putumayo, en Nariño, en Chocó, en ese sur de Chocó donde se presenta el reclutamiento, que la comunidad tiene que hacer esfuerzos de denuncia y de protección. Señor vicepresidente Angelino Garzón, el gobierno de Colombia ha dado un plazo máximo, ha dicho que en noviembre debería haber un avance concreto en este proceso de paz. El próximo viernes, miles de colombianos van a salir a las calles a rechazar lo que está haciendo las FARC, el secuestro en medio de los diálogos. ¿Cree usted que en algún momento donde las FARC, como usted lo diga, no atiendan este llamado, no cesen la violencia, continúen reclutando menores, el proceso tenga que tener una parada?
Permítame decirle que el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, está siendo valiente en buscar la paz. En Colombia es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Y yo creo que toda la población de Colombia quiere que los diálogos de La Habana terminen en un acuerdo de paz para que cese esa práctica profundamente contrarrevolucionaria de la guerrilla de las FARC de reclutar niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Yo sí creo que desde los medios de comunicación, desde la población de Colombia, hoy le podemos exigir a la guerrilla, a las bandas criminales, al narcotráfico, por favor, cesen el reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muchas gracias en Bogotá, Colombia, al señor Angelino Garzón, es el vicepresidente de Colombia, por habernos atendido en el programa La Noche. A usted muchas gracias. Y mi saludo fraternal a todo el equipo que ha participado hoy y a todas las personas en el programa de La Noche. Muchas gracias en la capital colombiana al señor Diego Molano, es el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por haber estado con nosotros en La Noche. Muchas gracias a ustedes, un saludo muy especial. Gracias. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Síganos escribiendo en Twitter a las cuentas @ntn24, también @segurizatiNTN24. El programa La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.